Bueno, para contarles un poco de qué se trata este proyecto, que ha mutado en el tiempo un poco en su nombre, pero finalmente lo hemos dejado como indicadores interdisciplina más diseño, que tiene que ver con el nivel de disposición para la interdisciplina, puntualmente ahora en estudio, en los planes de estudio del 8.0 y 8.1 de la Escuela de Diseño. Nosotros estamos próximos a cambiar al plan 9, entonces este es como un diagnóstico de esta disposición en el plan 8 y 8.1, dirigiéndonos hacia el plan 9. Dale. Ahí sí. El por qué se hace este levantamiento, bueno, primero porque detectamos ciertas necesidades de la escuela referente al proyecto del plan 9 que comentábamos, que tenían que ver primero con el levantamiento y sistematización de información, porque ya existían algunas experiencias en la carrera, pero no estaban tan formalizadas ni tampoco está estudiado el nivel de alcance que tenían y si realmente estábamos haciendo la interdisciplina de forma adecuada para lograr los resultados de aprendizaje que quizás se pretendían, o siquiera si es que teníamos realmente esos resultados de aprendizaje formulados. Y por otro lado, bueno, tenían que ver con tener ciertas herramientas de análisis para la mejora continua en términos de incorporar ya formalmente la interdisciplina en esta malla nueva y cómo se va a dar de aquí desde ahora a los siguientes años. Por otro lado estaba, bueno, el tema que todos conocemos del modelo educativo y el plan estratégico al 2026, que tiene que ver con incorporar la interdisciplina como un foco estratégico de la universidad. Y por último, con la nueva dimensión de evaluación de la Comisión Nacional de Acreditación, que básicamente indica que las investigaciones deberían ser idealmente realizadas en términos de mejorar el proceso formativo dentro de la academia, y no realizarla como solamente por temáticas de interés, sino que relacionadas a la docencia. Vale. Y bueno, lo primero fue preguntarnos para qué nos sirve la interdisciplina como escuela de diseño. Vale. Y la respuesta en realidad tuvo que ver con la práctica misma de la disciplina, que básicamente nosotros trabajamos mucho con metodologías que tienen que ver con la interdisciplina, que son necesarias para la interdisciplina, pero no las tenemos necesariamente interiorizadas o no las hacemos conscientes. Siempre requerimos mucho de colaborar con diversos actores y comunidades, trabajamos con usuarios, es muy propio de nuestra profesión estar haciendo esos levantamientos. Por otro lado, el adaptarse a entornos dinámicos, porque trabajamos también con las necesidades del planeta, de las personas o de los seres vivientes. Y por otro lado, levantar también las problemáticas y necesidades territoriales que tienen un poco que ver con esos mismos estudios de campo que hacemos, que pueden ser emergentes o actuales, para ofrecer soluciones que sean contextualizadas, situadas. Y por otro lado, ¿vale? Nos dimos cuenta también que por otra parte las disciplinas creativas como la nuestra, como la arquitectura, el arte, tienen que aportar en esa misma línea a la implementación de la interdisciplina, en el sentido de que nosotros tenemos, por un lado, el pensamiento proyectual, que es un poco distinto a cómo se abordan otras disciplinas, y por otro lado, la mirada divergente también, que tiene un poco que ver con la creatividad y el cómo abordar las situaciones y los problemas. Entonces los objetivos de este proyecto principalmente tenían que ver con evaluar el estado de la interdisciplina, como les comentábamos. Lo realizamos en esta primera etapa como un piloto, entonces elegimos ciertos cursos y actividades académicas que tenían algunas características o atributos que se le podrían atribuir a la interdisciplina, no necesariamente declarados como interdisciplinarios, algunos sí, otros no, precisamente para ir levantando cómo se estaban dando en la práctica, o más bien en los programas, estos cursos. Como base para avanzar en este diagnóstico y la próxima integración al plan de estudio. Y con lo que tuvo que ver el estudio en términos metodológicos fue primero con estructurar una estrategia para poder recopilar esta información, para poder sistematizar la información, levantamiento de información, digamos, bibliográfico, para poder establecer ciertos criterios, ciertas dimensiones y luego indicadores para poder evaluar esos programas de estudio, o sea, que nos permitieran medirlo ya objetivamente. Y por otro lado, la implementación de este instrumento, ponerlo a prueba, hacer el piloto y establecer un diagnóstico finalmente que nos permitiera continuar con la investigación y ir avanzando como una etapa 2.0. La diferencia que tiene este proyecto quizás con otros elementos que uno puede encontrar desde la bibliografía
es que al revisar la bibliografía lo que más uno encuentra tiene que ver con, bueno, con aspectos teóricos de la interdisciplina, pero también con recomendaciones sobre cómo abordar el trabajo interdisciplinario, que no necesariamente proponen los mecanismos para medir esa efectividad en términos como más prácticos, de la planificación e implementación de la asignatura en este caso. Y esa es un poco la propuesta que hacemos nosotros, de hacer este instrumento de medición. Partimos revisando el perfil de egreso, porque obviamente estábamos haciendo una investigación dentro de la escuela, entonces el perfil de egreso propuesto ya incorporaba esta noción de interdisciplina, un poco todas esas intenciones. Dale. Y después los resultados de aprendizaje que se estaban proponiendo para el plan de estudios nuevos. Y ahí hicimos como una depuración de todas estas buenas intenciones, digamos, como para empezar a sumarlo a lo que íbamos encontrando en la bibliografía y cómo esto se podía llevar a la práctica. Revisamos 26 documentos, de los cuales más o menos la mitad tienen que ver con un nivel más teórico, más, o sea, sobre la interdisciplina, pero a nivel teórico, y la otra mitad es más práctica, son más casos de estudio, ¿cómo se llama? Instructivos, como con sugerencias, ese tipo de documentos. ¿Vale? Y la relación entre ellos tiene una proporcionalidad de, como, bueno, casi literalmente un tercio, un tercio, un tercio, entre los que son nacionales externos a la UDP, nacionales internos de la UDP y otros casos que son internacionales. Entonces sí teníamos un panorama también que nos permitía no tener un cierto sesgo de alguna manera. Y aquí, bueno, nos pusimos, como nosotros somos creativas y no estamos acostumbradas a las metodologías como pura y dura, tuvimos que inventarnos un poco nuestras metodologías con ayuda también de la vicerrectoría, pero básicamente lo que hicimos en un nivel muy intuitivo fue empezar a revisar los documentos y a levantar una especie de fichas bibliográficas que más o menos se ven como las que ustedes están viendo ahora en la pantalla, esas serían 3 fichas, y en todas íbamos levantando cierta información que íbamos encontrando, desde la cita, por otro lado hallazgos de distinta índole que ahora les vamos a mostrar. Vale. La pega más grande tuvo que ver con revisar esta información, con organizarla y categorizarla para ir asociando ciertas recurrencias de información y después poder ir generando como estos clústeres que nos permitieron después establecer los criterios con los que íbamos a trabajar. Entonces, en esas fichas que ustedes vieron, íbamos registrando cuáles eran hallazgos de tipo cualitativo, cuáles eran cuantitativos, cuáles eran actitudinales y cuáles eran otros aspectos que tenían más que ver con metodología. Obviamente fue muy un ir y venir de ponernos de acuerdo en qué era qué cosa, pero finalmente se pueden resumir en esta tabla, donde tenemos ya resumidos como las tipologías de hallazgos que encontramos. Y posteriormente empezamos a codificarlos de manera que uno podía organizar bajo 5 criterios, podía sintetizar todos los otros hallazgos, donde de estos 5 criterios el principal y central es el abordaje de problemas complejos que se fue bueno, ampliamente encontrado y además estuvimos de acuerdo al momento de hacer la revisión de que era el punto central. Y de ahí se desprenden el tema de los objetivos comunes, la vinculación con el medio, la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y las metodologías para la innovación. Y después, bueno, estaba todos los otros hallazgos que podían desprenderse de ello. Y así fue como, bueno, muy resumidamente, generamos estos 6 criterios, que serían los que ustedes vieron antes en el mapa de colores, de los cuales se desprenden 8 dimensiones, es decir, algunos criterios tienen una dimensión de trabajo y otros tienen 2 dimensiones, por ejemplo, y de ellos se desprenden además 37 indicadores, que ya sería como la parte objetiva de decir, bueno, el programa cumple o no cumple con estos indicadores. Y ahí, bueno, está el mapa de cómo básicamente la bibliografía, los hallazgos bibliográficos literales se van convirtiendo en estos criterios, luego en estas dimensiones y luego pasan a los 37 indicadores. Y lo traspasamos como instrumento en sí para poder aplicarlo a una planilla donde ustedes encuentran a la izquierda los criterios, después vienen las dimensiones de esos criterios, los indicadores y estas casillas donde íbamos marcando, literalmente mirando junto con el programa, si es que había una presencia explícita de ese criterio, por ejemplo, presenta perspectivas disciplinarias diversas, lo presenta, ok, check. Si no estaba explícito, pero quizás uno lo podía inferir,
lo marcábamos como presencia implícita, pero no era algo que tuviéramos certeza, digamos. Y por otro lado, si es que no encontrábamos algo, no lo marcábamos como no hay, sino que lo marcábamos como no observado. ¿Por qué? Porque hay una segunda etapa de este proyecto que tiene que ver con la revisión de la aplicación práctica en el aula de los profesores. Y puede que el profesor quizás lo aplique en el aula, pero no lo está declarando en el programa. Entonces, por eso tampoco vamos a decir no existe, sino que no observado. Y ahí vamos a hacer después el cotejo. Y marcábamos también el lugar del programa donde se observaba ese indicador. Y al final, arriba, uno puede ir viendo como el nivel total de logro del curso a medida que va marcando los checks, se va aumentando el nivel de logro en términos del curso completo. Vale. Y ahí está la otra parte de los otros criterios. Y eso lo aplicamos a estos 10 programas que usamos como piloto para probar el instrumento. Y algo que quizá, no sé si lo mencionó Dominique antes, pero esto fue parte de un proyecto de investigación, o sea, ¿cómo se llama el primer fondo? De innovación docente. Y partimos esta primera etapa con estos 10 cursos pilotos, donde hicimos el análisis bibliográfico y desarrollamos la rúbrica, y la aplicamos sobre estos 10 cursos, y después lo que vamos a hacer ahora con el proyecto de innovación docente es ampliar esa muestra a los talleres verticales integrados, que son talleres de tercer y cuarto año de la Escuela de Diseño, donde se mezclan los estudiantes de las 3 menciones, de mención ahora, ¿cierto?, sistema, moda, industrial y gráfico, y también para el desarrollo de un instrumento complementario que nos permita, de cierta manera, comparar lo que nos arroja la rúbrica con lo que sucede realmente dentro de el aula de clases, que puede ser, ¿cierto?, porque distinto, ya que este primer instrumento se aplica sobre los programas de curso. Entonces ahora lo que les vamos a mostrar brevemente son los resultados, que básicamente, ¿cierto?, este instrumento lo que nos ayuda es asegurarnos en la mejora continua de la calidad de la enseñanza, y para revisar efectivamente cada curso y ver la progresión de la interdisciplina en el plan 9.0. Determinamos 3 niveles de resultados. El primero, y es el como más claro, es el porcentaje de logro por asignatura, que es básicamente lo que nos entrega la rúbrica misma, en el momento en que nosotros vamos disgregando y analizando cada programa de estudios y, como ya dijo Dominique, analizamos la presencia explícita de estos indicadores en los programas de estudio, lo que nos arroja, ¿cierto?, un porcentaje de nivel de disposición para la interdisciplina, y comparando los cursos estudiados nos dimos cuenta que los talleres internacionales, que son los talleres que ya se plantean como talleres interdisciplinarios porque los pueden tomar estudiantes de las 3 carreras de la FAD, son los que presentan un mayor nivel de logro para la interdisciplina, siendo el taller Latitud Sur en su versión Latinoamérica el que cuenta con un mayor porcentaje, un 62%, después el taller Internacional Europa con 51%, y el taller Latitud Sur en su versión nacional con un 32%. De alguna manera cuestionando, ¿cierto?, que estos porcentajes tampoco son tan altos para cursos que ya se plantean como cursos interdisciplinarios. El resto de los cursos está bien por bajo, ¿cierto?, los porcentajes de los talleres internacionales, y corresponden principalmente a cursos teórico-prácticos, donde algunos, por ejemplo, pertenecen a la línea de gestión, que son cursos donde que se dictan con profesores que vienen de otras carreras, con gente de diseño, y lo mismo pasa con algunos optativos, que son como diseño y neurociencia, y pedagogías y diseño, donde los equipos docentes están compuestos por profesores de otras disciplinas. Otro nivel de logro es el nivel de logro por criterios, esos criterios que mencionamos anteriormente. Acá tenemos, ¿cierto?, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, pero también vinculación con el medio y problemas complejos. Y era analizar qué criterio presentaba un mayor nivel de cumplimiento como en un análisis transversal de todos los cursos.
lo que era básicamente, ¿cierto? Lo que se digrega en este gráfico, que es, por ejemplo, el criterio de vinculación con el medio está compuesto, o sea, o aparece mencionado en cursos como diseño de neurociencia, pedagogías y diseño, y así ir viendo más o menos la composición de estos cursos, también como analizando qué son los talleres internacionales, los únicos que poseen indicadores provenientes de los 6 criterios analizados. Y también que 5 de los 6 criterios, o sea, todos menos vinculación con el medio, tienen un porcentaje de cumplimiento de alrededor del 30%, salvo vinculación con el medio, que es aproximadamente un 20%, o sea, un 10% menos, que de cierta manera para nosotras nos resultó bastante curioso, ya que apostamos a que vinculación con el medio, por el nivel y por el tipo de trabajo que se hace en taller, iba a ser el más alto, de cierta manera cuestionando cuestionando un poco disciplinarmente, porque damos muy por hecho el trabajo que hace el taller en relación a la vinculación con el medio, que no queda explicitado dentro de los programas de curso, pero que de cierta manera sabemos que muchas veces se hace. Y el tercer nivel de resultado es finalmente el nivel de logro por indicador, o sea, era meterse, ¿cierto?, hacer un doble clic para ver qué indicador aparecía o tenía más menciones de nuevo de manera transversal por todos los cursos estudiados y cuáles también no aparecían mencionados en ningún programa. Y acá de nuevo, ¿cierto? Este gráfico nos indica que, por ejemplo, del criterio problemas complejos, ¿cierto? Aparece como el criterio con indicadores con más menciones, y vinculación con el medio solo con algunas menciones dentro de los programas. Lo que de nuevo, ¿cierto? Lo que veíamos que el indicador que más se cumple corresponde a objetivos y motivaciones comunes, que es incorpora actividades de discusión y reflexión, pero que también aparecen, como mencionado, el criterio de problemas complejos con 4 indicadores con 5 menciones cada uno. Y que definitivamente los indicadores o sea, el criterio que aparece con menos indicadores mencionados corresponde a vinculación con el medio, que de nuevo, ¿cierto?, contrasta con esta hipótesis que nosotros manejábamos como al inicio de la investigación, que tenía que ver con todo el trabajo que se hace al interior de los talleres, pero que definitivamente no queda declarado entre los programas de estudio. Los desafíos que tenemos para esta segunda etapa de la investigación, como les mencioné antes, primero ampliar la muestra a los talleres verticales integrados, que son talleres de tercer y cuarto año, y también el taller como es el lugar de síntesis de los cursos como verticales en la malla, pero también donde se tienen que comprobar todos los conocimientos de los cursos anteriores, y por eso, cierto, la importancia de aplicar la rúbrica a los talleres. Después también evaluar la ejecución práctica de los programas, en ese sentido, ¿cierto?, revisar el tipo de competencias que se están ejercitando y las metodologías utilizadas por los docentes. Otro punto es establecer ponderaciones respecto de los criterios y dimensiones y los indicadores para su aplicación. En ese sentido, ver si es que hay un criterio o algún indicador que deba cumplirse para asegurar el trabajo interdisciplinario. Y finalmente, en el número 4, ¿cierto?, evaluar cursos interdisciplinarios piloto que se van a realizar ahora durante el segundo semestre de 2024. En términos de difusión, hemos presentado esta investigación, lo que llevamos, en dos oportunidades. Primero lo presentamos como de manera interna en el espacio Vértice, y también lo presentaba en el 9º Congreso ISUR en Valparaíso. Y ahora las ponencias que tenemos comprometidas es primero en el Congreso de Enseñanza y Diseño en Buenos Aires, el Congreso de Investigación y Educación Interdisciplinaria en Montevideo, y también el Congreso de Cultura Proyectual de la Universidad de Chile, que también es bastante interesante porque también es un congreso que se da dentro como de, bueno, ya lo dice, ¿cierto?, cultura proyectual, que nos va a servir un poco para testear, porque los otros han sido un poco más como disímiles o mucho más como interdisciplinarios. Pero el Congreso de la Chile también tiene que ver con proyectos de arquitectura y de diseño, entonces también por ese sentido puede ser relevante lo que saquemos de esa presentación en octubre.
Eso es lo que llevamos, no sé si queréis